Muy buenos días, chicos. Bueno, mi nombre es Romina Sosa, ya me había presentado con ustedes. Yo voy a ser su profe de Trabajo y Ciudadanía, así que bueno, espero que este video les sirva como para poder arrancar lo que es el segundo trimestre. Recuerden que para el primer trimestre yo les dejé dos actividades cortitas y ahora para el segundo trimestre vamos a tener este video que va a englobar básicamente todos los temas que vimos y una pequeña actividad al final, ¿sí? Esta clase, esta actividad va a englobar todo lo que es el segundo trimestre. Vamos a tratar de hacerla lo más dinámica posible, lo más sencillo como para que ustedes puedan tener los conocimientos básicos de este segundo trimestre, ¿sí? Son súper importantes porque vamos a hablar mucho de lo que es el trabajo, entonces necesitamos que lo puedan comprender bien, pero obviamente tampoco les puedo dar todo el trimestre en 2 clases. Entonces, como eso no es justo ni para ustedes, porque la verdad que va a ser estresarlos y agotarlos, pero sí lo que podemos hacer es tratar de dar los contenidos básicos para que ustedes sí puedan arrancar el tercer trimestre con la base ya del primero y la base del segundo trimestre. Así que bueno, espero que les sea sencillo, les sea útil y siempre recuerden que cualquier duda me la pueden hacer, ya sea a través del grupo de WhatsApp, a través de un mail o a través de Classroom. No hay ningún problema, yo contesto por cualquiera de los 3 medios. Les mando un beso y ahora sí arrancamos con la clase. Bueno, lo primero que vamos a ver es el mercado laboral, ¿sí? Ustedes recuerdan que la clase, en la actividad pasada, nosotros estuvimos viendo lo que es el home office y estuvimos viendo también algunas palabras que necesitaban buscar el concepto. Bueno, hoy vamos a hablar justamente sobre el mercado laboral, ¿sí? ¿Cómo se compone este mercado laboral? El mercado laboral es como un mercado. Te sacamos lo laboral, es como un supermercado. Uno va a un mercadito y está la persona que la atiende, el dueño o los empleados. Está la persona que atiende el mercado, las personas que van a comprar y los productos, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener una relación entre el consumidor, el vendedor y los productos. Bueno, en el mercado laboral también es lo mismo. Vamos a tener también estos 3 ejes. Por un lado vamos a tener el empleado, por otro lado al empleador y el producto en este caso sería el trabajo. Por eso acá tenemos empleado, empleador y lo que los une es el trabajo, que genera una relación laboral, ¿sí? Esta relación laboral, que acá yo le puse bajo retroalimentación o feedback. ¿Por qué? Porque justamente uno no puede existir sin el otro. Si yo no tengo un empleador, no existen empleados. Si yo no tengo empleadores, no hay empleados, porque no hay quien les dé la capacidad de trabajo. Y si no hay empleados, tampoco tengo empleadores, porque no tengo a quien brindar esos servicios, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense que es necesario que siempre exista uno para que exista el otro. Van a coexistir dentro de este mercado laboral, generando esta relación laboral a través del trabajo, ¿sí? Por eso esta retroalimentación. Uno se alimenta del otro. No puede existir uno si no existe el otro. Y en el caso de que en algún momento alguno no exista, se genera una crisis. Y por ejemplo, yo tengo muchos empleados, pero no tengo un empleador, tengo una crisis laboral. ¿Por qué? Porque no tengo trabajo, ¿sí? No tengo personas tengo personas para brindar sus servicios, pero no tengo personas que busquen esos servicios, ¿sí? Y adicional, si también tengo muchos empleadores, pero no tengo pocos empleados, también tengo mucho trabajo para brindar, o sea, mucho trabajo para puestos de trabajo, pero lo que no voy a tener es mano de obra para que puedan realizar esos trabajos. Entonces es necesario que este mercado laboral se maneje de manera estable y siempre trate de mantenerse de esta forma. ¿Para qué? Para que justamente el mercado laboral no sufra ninguna crisis. Bueno, a este mercado laboral se lo va a regular, va a estar regulado. ¿Por qué? Porque justamente vamos a tener 2 partes, dijimos, el empleado y el empleador. Y es necesario que esté regulado para que justamente no haya ningún tipo de falta para alguna de las 2 partes, ¿sí? Que sea lo más equitativo y justo posible para todos. ¿Por qué? Porque si no se pueden generar abusos. Por eso existen diferentes regulaciones. Nosotros vamos a tener varias regulaciones, tanto en nuestra Constitución Nacional como en diferentes leyes. En este caso vamos a hablar de
dos artículos en la Constitución Nacional y una ley que es la ley como más importante de trabajo, que es la ley de contrato de trabajo. Vamos a hablar desde esos dos puntos, pero tienen que saber que hay muchas leyes que regulan al mercado laboral y justamente por eso, porque es un mercado en donde tenemos estos actores que van a tener diferencias bien establecidas. El empleador es el dueño de los medios de producción y el empleado es aquel que da su fuerza de trabajo. Entonces, para que se maneje siempre de una manera equitativa y justa, es necesario que esto esté regulado para que no hayan abusos de ninguno de los dos lados, ¿sí? Y obviamente tratar de proteger tanto al empleado como al empleador, pero también teniendo en cuenta que el empleado es el más débil dentro de la relación laboral. ¿Por qué es el más débil? Porque es el que no tiene los medios de producción, es el que solamente ofrece su fuerza de trabajo. Pero bueno, ahora lo vamos a ver y lo vamos a analizar. Bueno, acá vamos a tener el artículo 14 que lo encontramos dentro de la Constitución Nacional. Recuerden que la Constitución Nacional está en la cúspide de la pirámide de prelación, es decir, que es nuestra ley suprema, es lo más importante que tenemos nosotros y por lo tanto tiene mucho valor. En el artículo número 14, que lo van a tener acá, habla específicamente de derecho a trabajar, a ejercer toda industria lícita, a comerciar, ¿sí? Tenemos específicamente establecido el derecho al trabajo en el artículo 14. Por eso es tan importante, porque justamente nos abre la puerta a la posibilidad de trabajar libremente. Bueno, pero para poder ampliar este artículo, se ha generado el artículo 14 bis. Justamente es un ampliatorio y que va a hablar específicamente del trabajo. Este artículo 14 bis se va a dividir en tres partes, que son tres párrafos. Y ahora vamos a analizar cada uno de ellos y vamos a explicar la importancia que tienen cada una de estas partes para justamente el mercado laboral. Bueno, acá tenemos el primer párrafo del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En el primer párrafo va a hablar específicamente de todos los derechos del trabajador. Se va a especializar en eso. Por ejemplo, va a decir, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, y ahora empieza a anunciar todos los derechos que le van a asegurar las leyes al trabajador. Por ejemplo, condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagos, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas con control de producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Acá se van a enunciar todos los derechos que va a tener el trabajador, que obviamente le va a reconocer la Constitución Nacional. Y miren que es una lista súper grande. Entre ellas tenemos la retribución justa, el salario mínimo vital y móvil, que es tan controversial en estos tiempos porque es un salario muy básico, pero bueno, se asegura ese salario mínimo vital y móvil a todas las personas que trabajen entre 8 horas diarias o 48 horas semanales. Obviamente es un salario básico, no quiere decir que tienen que cobrar eso, sino que mínimo tienen que cobrar eso. Después de ahí se puede cobrar mucho más. Se habla del descanso y las vacaciones pagas, hay que hacer una diferencia. El descanso es el descanso semanal, las vacaciones son las vacaciones anuales, ¿sí? Para que puedan ver la diferenciación. Bueno, acá tenemos una serie de enunciados de los derechos que es importante que ustedes los conozcan, pero obviamente es más importante saber que está dentro de la Constitución Nacional. Recuerden la importancia de nuestra Constitución. Seguramente el año pasado, cuando vieron en la materia política y ciudadanía, habrán visto esta importancia que tiene la Constitución dentro de nuestra sociedad. Y es por eso que le damos tanta importancia también a lo que enuncie ella. Bueno, después vamos a continuar con el segundo párrafo. El segundo párrafo del artículo 14 bis va a especificar a los gremios, ¿sí? Va a hablarle específicamente a los gremios. ¿Y por qué? Porque habla de los derechos de los gremios. Lo leemos, dice, queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación al arbitraje, el derecho a huelga, los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El gremio tiene un rol muy importante, si bien es muy controversial y se ve de diferente forma dentro de la sociedad, hay personas que están a favor de los gremios, hay personas que están en contra,
En teoría el gremio, y digo en teoría justamente por esto, ¿sí? Porque tiene diferentes miradas. Entonces, en teoría el gremio es aquel que va a luchar por los derechos del trabajador, ¿sí? En beneficio del trabajador, para que siempre, obviamente, la relación sea justa. Entonces, el gremio tiene un papel fundamental porque va a trabajar sobre los convenios colectivos de trabajo. ¿Y qué son los convenios colectivos de trabajo? Son los acuerdos que existen dentro de la parte empleadora, los representantes de los empleadores, junto con la parte del empleado. El empleado va a ser representado a través del gremio y el gremio va a ser el que establezca las pautas de trabajo para cada tipo de actividad. Por ejemplo, para los docentes, para los empleados metalúrgicos, para los empleados de sanidad, para los empleados de comercio, para la bancaria. Cada uno de los gremios distintos, ¿no? Porque hay gremios de la bancaria, gremio docente, gremio de sanidad. Bueno, cada uno de estos gremios va a luchar para los beneficios de sus trabajadores, ¿sí? De sus agremiados. Entonces, tienen el papel fundamental de poder establecer cuáles van a ser las especificaciones de cada actividad. Por ejemplo, van a decir, bueno, el gremio de bancaria ha luchado y dijo, bueno, los empleados de los bancos tendrán las vacaciones, no se contarán los días inhábiles, sino que van a ser días hábiles. Son 14 días de vacaciones hábiles, ¿sí? Entonces sábado y domingo o feriados no se cuentan. Bueno, y así cada uno de los gremios va a tener su especificación de trabajo en base a la actividad que realice, ¿sí? Por ejemplo, los empleados de sanidad pueden decir, bueno, además del día de descanso semanal y las vacaciones anuales ordinarias, además una vez al mes se van a poder tomar, no sé, por causas particulares. Por ejemplo, ¿no? Cada uno de los gremios va a luchar, obviamente, para poder fortalecer y beneficiar a su personal agremiado. Entonces es muy importante. Después habla de la conciliación y el arbitraje y el derecho a huelga, ¿sí? Qué importante, porque ustedes recuerden que la huelga no puede ser declarada de manera personal, o sea, yo no me puedo mañana levantar y decir, no, como no estoy de acuerdo en que mi sueldo no es el mejor, no, me parece que tengo que tener una mejora salarial, yo decido hacer paro, huelga, yo sola, no. ¿Por qué? Porque el que tiene el derecho a huelga y a llamarlo es justamente el gremio. El gremio es el que tiene que decir, bueno, miren, no estamos viendo que los docentes, por ejemplo, no tienen una buena reestructuración salarial, entonces por ese motivo decidimos llamarnos a huelga, ¿sí? La conciliación y arbitraje también, si ante algún problema el que intercede es el gremio tratando de resolver la situación. Y otro punto muy importante es el tema de las garantías que tienen los representantes gremiales, porque normalmente muchas veces los representantes gremiales son perseguidos por la patronal por el tema justamente, ¿no? Que son los que van a informar las falencias que existen dentro del ambiente laboral o las necesidades que tienen los empleados. Entonces muchas veces son perseguidos. Lo que hace la Constitución es darle un manto de seguridad y establecer que estos representantes gremiales cuentan con garantías para poder llevar su representación de manera en realidad lo más tranquila posible. Bueno, y en el tercer párrafo del artículo 14 bis se va a dedicar a los derechos de la seguridad social. Y en esta parte va a intervenir el Estado, porque ustedes saben que la seguridad social es la forma que tiene el Estado de estar presente dentro de la sociedad, en las diferentes situaciones de la vida de cada persona, ¿sí? Desde que el momento que nace o el momento de la concepción hasta que fallece, ¿sí? En las diferentes situaciones de la vida, a través que vaya atravesando diferentes contingencias, la seguridad social va a estar presente a través, obviamente, del Estado, ¿sí? Entonces lo leemos, dice: el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable, en especial la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por las interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Bueno, esto justamente habla de todas las
en todas las situaciones en las que el Estado va a estar presente y todo lo que el Estado va a garantizar a través de la seguridad social. Ustedes recuerden que es una seguridad social solidaria, ¿sí? Porque se va a nutrir de los aportes de toda la sociedad para poder hacer frente a las diferentes contingencias que le van sucediendo a lo largo de la vida a las diferentes personas. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre una de las leyes que yo le dije que era muy importante, que es la ley de contrato de trabajo. Dentro de la ley de contrato de trabajo, en los primeros artículos vamos a tener hablando específicamente de todo lo que es un contrato de trabajo, qué es un empleado, qué es un empleador, va a hablar de la discriminación, del establecimiento laboral, va a hablar de la capacidad que van a tener las personas para poder trabajar, de los trabajos, trabajo lícito, trabajo ilícito, trabajo prohibido. Bueno, va a hablar de diferentes artículos, pero nosotros nos vamos a centrar en el capítulo número 7. ¿Por qué? Porque el capítulo número 7 nos va a hablar específicamente de los derechos y las obligaciones de las partes. Cuando hablamos de derechos y obligaciones y decimos de las partes, es porque no significa que el empleado tiene derechos y el empleador tiene obligaciones. No. Tanto empleado como empleador, los dos van a tener distintos derechos y obligaciones. Para poder comprenderlo, ustedes tienen que saber siempre que todo derecho genera una obligación. Por ejemplo, si yo digo que un empleado tiene derecho a cobrar en tiempo y forma, digo que entonces ese derecho genera la obligación al empleador. ¿Qué obligación? El empleador va a tener la obligación de pagar en tiempo y forma. Si yo digo que el empleador tiene derecho a que se cumpla el trabajo en tiempo y forma, digo entonces que la obligación que se genera es que al empleado tiene la obligación de trabajar y cumplir con su trabajo en tiempo y forma. Ustedes van a ver en este capítulo número 7 que no se preocupen, que yo les voy a dejar adjunto también las fotocopias de este capítulo. Son 3 hojitas, se leen rápido, no se preocupen porque es bastante llevadero, porque con este capítulo van a hacer la actividad. Es muy importante porque van a poder ver acá, van a poder leer todos los derechos y obligaciones que van a tener, tanto si en un futuro ustedes son empleados o si actualmente son empleados, como así también si en un futuro son empleadores. O sea, cualquiera de nosotros puede estar en cualquiera de las dos veredas, ser empleados o ser empleadores. Lo importante es que uno tiene que saber qué derechos y obligaciones tenemos que cumplir y hacer cumplir. Bueno, y acá les dejo la actividad. Es súper cortita y es sencilla. Yo entiendo que, me parece que lo más correcto sería hacerlo de esta forma para que ustedes tengan como un pantallazo general de lo que es el segundo trimestre. En realidad en el segundo trimestre se habla de esto, ¿sí? Se explica todo el mercado laboral, se habla del artículo 14 y 14 bis que le dan fundamentación a nuestro trabajo en Argentina. En nuestra Constitución está establecido, entonces es súper importante que lo sepan. Y nos especificamos en el capítulo número 7 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque ahí vamos a necesitar saber todos nuestros derechos y todas nuestras obligaciones, ya sea seamos empleados o seamos empleadores, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer va a ser un cuadro en donde se van a establecer 5 derechos del empleado, 5 derechos del empleador y 5 obligaciones también de cada uno, ¿sí? En total van a tener que poner 20 artículos y van a hacer un cuadrito en donde se establezcan derecho del empleado, uno va a decir derechos y en otro obligaciones, empleado y empleador. Entonces ustedes van a ponerme 5 derechos del empleado, 5 derechos del empleador, 5 obligaciones del empleado y 5 obligaciones del empleador. Un cuadro sencillo donde lo van a sacar justamente del capítulo número 7 de la Ley de Contrato de Trabajo, que yo se los voy a dejar adjunto para que ustedes lo puedan leer y obviamente lo puedan resolver esta actividad, que es súper sencilla y es cortita, pero es necesario que ustedes empiecen a poder dilucidar cuáles son obligaciones y cuáles son derechos. Bueno, esto fue todo lo que es el segundo trimestre, un resumen bastante cortito como para que tengan la idea de qué se trata este segundo trimestre. Espero que les haya resultado útil y que no les sea muy pesado. Yo les dejo un saludo enorme. Recuerden que pueden comunicarse siempre conmigo a las diferentes vías, tanto por WhatsApp, por mail, por Classroom, no tengo ningún inconveniente. Espero que no les sea muy difícil y cualquier duda
me mandan mensajito. Nos hablamos la siguiente clase y ya vamos a estar hablando del tercer trimestre, que es lo último del año y bueno, ustedes son sexto, así que a pesar de esta situación, espero que traten de llevarlo lo mejor posible. Nosotros los profes estamos tratando de hacer lo mejor para ustedes, a veces se complica por la distancia, pero bueno, esperemos que este año termine un poco mejor y que estemos más cerca de la vacuna para poder volver a salir y encontrarnos dentro del aula. Les mando un beso enorme y hasta la próxima clase.